señores autoridades de la Universidad Técnica de Quevedo, Estatal de Quevedo, señores profesores, colegas expositores, señores estudiantes. Es realmente un gusto y un honor poder compartir en esta tarde sobre uno de los temas de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, que es la presentación de estados financieros. Ante todo, quiero pedir disculpas por el inicio de la conferencia debido a un contratiempo que hubo en el camino, ya que me vengo trasladando desde Guayaquil. No obstante, el ideal va a ser compartir de todas maneras todo lo que se había propuesto en esta conferencia. Y me gustaría iniciar esta conferencia con una frase de Víctor Hugo, que dice lo siguiente: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. La aplicación de las normas internacionales de información financiera es una oportunidad para las empresas de nuestro país de mejorar la calidad de las cifras reportadas. Es una oportunidad para darle a nuestras pequeñas y medianas empresas un mayor acceso al capital. Es también la oportunidad para propulsar nuestra profesión contable financiera. Y bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta conferencia? Vamos a destacar cuáles son los aspectos clave de lo que serían las secciones de la 4 a la 8 de la NIF para las pymes, que se trata sobre la presentación de estados financieros y los componentes de estos. Adicionalmente, iremos ilustrando mediante ejemplos y ejercicios a medida que vayamos desarrollando cada uno de los conceptos. Y finalmente se probará el conocimiento de los participantes al final de la sesión. Y bueno, en particular, ¿qué podríamos decir? ¿Sí se me escucha hasta el fondo? ¿No? Bueno, sobre la presentación de estados financieros, la norma internacional presume que se tendrá una presentación razonable si es que se siguen todas las directrices de las normas internacionales de información financiera. Es decir, para que haya un cumplimiento o que los estados financieros puedan decir que cumplan con la NIF para las pymes, deben respetarse cada uno de los principios que están establecidos en cada una de las secciones. Solo así, un estado financiero reportado por una entidad va a poder incluir un párrafo explícito y sin reservas de cumplimiento cabal con la norma internacional de información financiera. Esto también resulta para la empresa que emite estos estados financieros como una suerte de sello de garantía para todos aquellos usuarios de esta información. Bueno, ahora sí, ya. Sobre la información a la presentación tiene que haber al menos un año comparativo de estos estados financieros junto con notas explicativas. Y esto es justamente cumpliendo con una de las características de los estados financieros, la comparabilidad. Y es por ello que tienen que haber cifras al menos de un año anterior para que pueda cumplir con las funciones de análisis de estados financieros e incluyendo proyecciones y viendo tendencias dentro de la empresa. Sobre lo que constituye el denominado juego completo de estados financieros, destacaremos que en primer lugar tenemos al estado de situación financiera. Este también comúnmente ha sido denominado como balance general, pero la norma propone que se denomine estado de situación financiera. El otro estado que tenemos es el estado del resultado integral, que también muchas veces es conocido como estado de pérdidas y ganancias. Los otros estados, que tendríamos el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, así como las notas acompañantes a los estados financieros.
Cada uno de ellos conforma o viene a ser un componente del juego completo de estados financieros según las normas internacionales de información financiera. Ahora bien, analizando uno de los componentes, el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, este componente, está conformado por varios elementos. Estos elementos van a ser particularmente activos, pasivos y patrimonio. Sobre los activos y los pasivos, nótese que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el organismo que emite las NIF completas y para pymes, establece o precisa características que no permitirían a una empresa entrar en patrones subjetivos. En particular, sobre la definición de activo, nos dice de que es un recurso controlado por la entidad. Al decir que es un recurso controlado por la entidad, quiere decir que la empresa mantiene sustancialmente los riesgos y beneficios de este. Es decir, no necesariamente esto tiene que ver con tener el título legal o la propiedad legal del bien, sino con el hecho de que la empresa tenga el acceso y la explotación o usufructe este activo. Esto, en esencia, para las normas contables, se constituye en un recurso controlado y por ende es parte de la definición de activo. Ejemplos como estos los tenemos en los contratos de arrendamiento mercantil o arrendamiento financiero, en donde una entidad que quizás no posee los recursos propios para comprar a un proveedor algún tipo de activo, por ejemplo una maquinaria especializada, recurre a un tercero, por ejemplo una entidad bancaria, que se encarga esta última de comprar el activo al proveedor, y una vez que lo tiene se lo arrienda a la empresa que lo está necesitando. Entonces se celebra un contrato de arrendamiento mercantil o arrendamiento financiero. En esencia, la entidad que mantiene o controla este bien, el que tiene los riesgos y beneficios, es la empresa que lo está obteniendo en arrendamiento y no el banco que tiene el título legal o la propiedad del bien. Por ende, la norma internacional, cuando se celebran este tipo de contratos, dice que el arrendatario deberá ser quien contabilice el activo, pese a que en forma legal no tenga la propiedad, pero es el hecho de que mantiene el control, en donde está en aplicación prácticamente el principio de esencia económica sobre la forma legal. Entonces es importante tener en cuenta aquello. Por ejemplo, hay activos que pueden estar en mi empresa, pero no necesariamente los controlo. Por ejemplo, que un vendedor o algún tipo de empresa que entra a competir en el mercado me deja en las bodegas de mi entidad inventario en consignación. Ese inventario que físicamente puede estar dentro de mi empresa, en realidad no se constituye en un recurso controlado por esta entidad, porque yo no mantengo los riesgos y beneficios inherentes a este inventario, que al estar en consignación, si este se vende o no, quien corre esos riesgos va a ser el proveedor que me está dejando esos inventarios en calidad de consignación. Y por ende, para propósitos contables, sigue siendo inventario de él, no de mi entidad, aunque físicamente pueda estar en mis bodegas, porque no me ha transferido a mí los riesgos y beneficios. Entonces, eso particularmente con la definición de control. El hecho de que sea resultado de eventos pasados, debe haber un hecho generador que motive el registro del activo. El activo no puede estar registrado en los estados financieros por un arte de magia. Debió haber sucedido o haber ocurrido un hecho generador que obligue al registro. Por ejemplo, una compra, por ejemplo, una donación, una transferencia, una permuta, entre otros. Debe haber un soporte o un hecho generador detrás del registro contable del activo como tal. Y que tenga flujos esperados de beneficios económicos. Bueno, esta es la motivación principal por la que se espera invertir en este tipo de bienes. Si no se cumple con la definición de aquello, esto más bien podría ser otro tipo de partida, como un gasto o una pérdida. Y sobre la definición de pasivo, notemos que es como un espejo, es un reflejo inverso de lo que habíamos citado como definición de activo.
En el caso del pasivo, destacamos en primer lugar de que es una obligación presente. Las obligaciones presentes desde el punto de vista de las NIF pueden ser legales o pueden ser implícitas. Legales, como por ejemplo el hecho de que por ley se me obligue a dar beneficios sociales a los trabajadores. Eso me va a crear una obligación presente al momento en que ellos me prestan su servicio y por ende tengo que registrar un pasivo como tal. O pueden ser implícitas, que es cuando se generan deudas o obligaciones por la fuerza de la costumbre. Por ejemplo, en empresas, cuando los trabajadores cumplen 10, 15 o 20 años, tienen como costumbre siempre dar algún tipo de obsequio significativo por sus años de trabajo. Por ejemplo, puede ser un reloj de oro, viajes, entre otros. Si una entidad tiene este tipo de obligaciones o se autoobliga como empresa a dar este tipo de reconocimientos, en el fondo va a tener una obligación presente, de carácter implícito. Ahora bien, sobre la otra característica, tiene que ser derivado de un suceso pasado. Esto es igual al concepto donde se detallaba en el activo. Tiene que haber un hecho generador. No puede dejar de existir un soporte o un pasado sobre el hecho de que se me haya generado en mi estado financiero un pasivo. Y que se esperen desembolsos esperados de beneficios económicos. Es decir, a diferencia del activo en el que yo espero entradas de flujos de beneficios económicos, en el pasivo voy a tener que esperar salidas de beneficios económicos. Cabe destacar que los beneficios económicos no necesariamente tienen que ser entradas de dinero, también pueden ser ahorros en costos y gastos. Aquello desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera constituirán beneficios económicos. Y nótese que para definir al patrimonio simplemente se hace un diferencial, es decir, el patrimonio es la parte residual del activo una vez que hemos restado los pasivos. De esta manera, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad busca dar precisiones o lineamientos bastante específicos para poder definir qué es un activo o qué no es un activo en una entidad, o qué es un pasivo y qué no es un pasivo en una empresa. Estos conceptos fundamentales en la práctica nos pueden servir incluso para dilucidar las situaciones más complejas al momento de evaluar si una partida cumple o no como elemento del estado de situación financiera, es decir, si es un activo o es un pasivo. Sobre el estado de situación financiera, sobre este componente, el Consejo establece de que aún podría llamarse balance, el balance general. Pero no es menos cierto de que lo adecuado o lo sugerido sería utilizar el nombre originalmente propuesto por las NIF, que es estado de situación financiera. También se nos estipula de que no es necesario separar en corriente y no corriente. La clasificación típica de estados financieros constituye en activos corrientes, activos no corrientes, o pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Pero si hay otra clasificación que resulte de mayor utilidad para los lectores de la información de los estados financieros de la empresa, puede utilizarse. Por ejemplo, el orden de liquidez, en el que en primer lugar pongo los activos que más fácilmente son convertibles en efectivo hacia los que menos, bajando hacia los que menos tienen posibilidades de convertirse rápidamente en efectivo. Por ejemplo, el orden de liquidez será sugerido para las entidades financieras o los bancos. La separación entre corriente y no corriente podría ser más sugerible para aquellas empresas que se dediquen a actividades comerciales o actividades de manufactura. En la norma se proponen ítems mínimos de presentación, pero no se restringe a que si una entidad considera que dentro de la presentación de su estado de situación financiera sería relevante y útil colocar una línea adicional sobre temas específicos de la empresa, puede hacerlo. Algunas partidas pueden estar en el estado de situación financiera o en las notas. Al momento de elaborar estados financieros hay que tener un cierto grado de precisión en el equilibrio. Es decir, a nivel de presentación de un estado de situación financiera, realmente no hay que revelar en demasía
para que no resulte agotador para los lectores de la información, pero tampoco hay que restringir información que podría ser valiosa para la toma de decisiones. Quizás podría ser útil, por ejemplo, presentar una línea que diga propiedades, planta y equipo y referenciarlo con una nota en donde en la nota se desglosan los tipos de partidas de propiedades, planta y equipo, edificios, terrenos, vehículos, entre otros, en donde se da mayor precisión o mayor detalle al respecto. Quizás no sería tan conveniente en el mismo estado de situación financiera pretender describir todas las partidas de propiedades, planta y equipo o activos fijos que puede tener una entidad. Más bien esto sería una función valiosa para las notas explicativas. La secuencia, el formato y los títulos no son obligatorios, pero sí son sugeridos dentro de las normas internacionales de información financiera. Sobre los activos corrientes, cabe indicar de que la norma estipula de que se clasificará como activos corrientes cuando se mantiene un activo principalmente con el propósito de negociación. Cuando se espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. Estos dos primeros han sido los conceptos clásicos en la contabilidad. No obstante, en las NIF se va un poco más allá y notemos que en la tercera característica se establece de que se espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Es decir, no solo estamos limitando la clasificación de activos en corrientes y no corrientes por un horizonte máximo de 12 meses, sino es que también podríamos tener en consideración lo que en la norma se cita como ciclo normal de operación. Y también, bueno, si un activo no cumple con esas características, por exclusión tendrá que ser considerado como no corriente. Sobre el término ciclo normal de operación, realmente la NIF para las pymes, la norma internacional para pequeñas y medianas empresas, no lo precisa, pero podemos tomar como referencia lo que dicen las NIF completas en el párrafo 68 de la NIF 1, y se define como ciclo de operación a el periodo comprendido entre la adquisición de los activos que entran en el proceso productivo y su realización en efectivo o equivalentes al efectivo. Esto es prácticamente un concepto de las finanzas corporativas. Es decir, el periodo que comprende entre el momento en que yo desembolso y adquiero, por ejemplo, un inventario, y este se mantiene en bodega hasta que luego pasa a hacerse. Por ejemplo, tenemos un proceso productivo, materia prima, producto en proceso, producto terminado, y justamente se vende. Y además que se vende, yo recupere el efectivo en el caso de que haya dado un crédito. Todo ese periodo de conversión comprende lo que en la norma internacional se establece como ciclo normal de operación. Los activos corrientes, cabe acotar, incluyen activos tales como inventarios, por ejemplo los consumibles, materias primas, trabajo en proceso y productos terminados, cuentas por cobrar comerciales. Este tipo de activos se venden, se consumen o realizan dentro del ciclo normal de operación, incluso cuando no se espere su realización dentro del periodo de 12 meses, desde la fecha del periodo sobre el que se informa. Es decir, para aquellos activos que están estrechamente relacionados con el ciclo normal de operación, como por ejemplo los inventarios y las cuentas por cobrar comerciales, aquellos yo no solo considero si es que se esperan realizar durante los 12 meses siguientes a la fecha a la que estoy reportando, sino es que más bien el umbral o el horizonte de tiempo para considerar si algo es corriente o si sobrepasa ese límite de tiempo sería no corriente, aplicaría sobre lo que dura para la empresa el ciclo de operación. Hay empresas que tienen ciclos de operaciones que son bastante extendidos, como por ejemplo aquellas empresas constructoras. Entonces va a depender de la naturaleza de cada empresa o de cada tipo de negocio o bienes que trance para poder definir un ciclo de operación adecuado. Como habíamos puesto en los objetivos de la conferencia, a medida que iremos dando los conceptos, también iremos brindando ciertos ejemplos. Piensen en una entidad que, en primer lugar, mantiene un inventario físico de materias primas por un mes.
transforma dichas materias primas en productos terminados en un proceso productivo de 14 meses. Mantiene un inventario físico de un mes de productos terminados. Y finalmente recibe el pago por la venta de sus bienes 3 meses después de la fecha de venta. La pregunta se establece en ¿cuánto dura el ciclo de operación de la entidad? Entonces, para este caso, considerando de que es el periodo comprendido entre cuando los productos están ya adquiridos y entran en un proceso productivo hasta que efectivamente recupero la cuenta por cobrar generada por estas transacciones de venta, estaríamos hablando prácticamente, si sumamos cada uno de los meses, de 19 meses. Y estos 19 meses es un umbral que yo considero como un tope máximo para considerar como corrientes aquellos activos que están estrechamente vinculados con el ciclo normal de operación. Nota importante: otros activos distintos al efectivo que no forman parte del ciclo normal de operación de la entidad y que no participan en el proceso productivo son activos corrientes únicamente si la entidad prevé realizarlos dentro de los 12 meses desde el final del periodo sobre el que se informa. Esto quiere decir que para otros activos que no están estrechamente vinculados o relacionados con el ciclo de operación, a eso sí se les aplica el horizonte de tiempo de los 12 meses para considerarlos corrientes o en su defecto no corrientes. Para otros aquellos activos que sí están estrechamente vinculados, como las cuentas por cobrar comerciales o los inventarios, ahí sí considero o tomo en cuenta el ciclo normal de operación. Con respecto a los pasivos, prácticamente por el principio de partida doble, notaremos de que es un concepto inverso a lo que se propuso como definición de activos corrientes. Los pasivos corrientes mantienen el pasivo principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Esto será aplicable para aquellos pasivos que no están estrechamente vinculados con el ciclo normal de operación. Y como tercera característica, se espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. Esto será aplicable para aquellos pasivos que están relacionados con este ciclo productivo o ciclo de operación. Para todos aquellos otros pasivos que no cumplan con ninguna de las 3 características anteriores, se considerarán por exclusión no corrientes. En esta diapositiva se muestra o se presenta un estado de situación financiera ilustrativo teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Como notaremos, tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes, y dentro de ello una forma que pretende equilibrar entre presentación fiable y no ser tan extensivo para de pronto no brindar información que no sea útil para la toma de decisiones. Entonces notaremos de que hay cuentas como efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inventarios, y cuando sea necesario dar algún desglose o información importante adicional que consideremos para la toma de decisiones, se puede hacer una referencia a una nota explicativa que es otro de los componentes del juego completo de estados financieros. Notemos, por ejemplo, que activos no corrientes también hay 4 partidas y si es necesario algún desglose se lo hará a través de notas a los estados financieros, como por ejemplo propiedades, planta y equipo en la nota 11, en donde podríamos desglosar si la entidad tiene edificios, vehículos, terrenos, entre otros. De igual manera, para lo que constituye el pasivo, los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, y lo que serían las cuentas patrimoniales. Ahora bien, sobre este primer componente, que es el estado de situación financiera, consideremos la siguiente pregunta de repaso.
¿Cuáles son los componentes que forman parte del estado de situación financiera, a veces denominado balance general? Correcto, activos, pasivos y patrimonio. Recordemos, estos son elementos del componente estado de situación financiera. El juego completo de estados financieros tiene 5 componentes. Ya hemos visto uno, que es el estado de situación financiera comúnmente conocido como balance general. Entonces, activos, pasivos y patrimonio. Tres elementos. Pregunta: ¿se debe clasificar como corrientes a todas las partidas de activos o pasivos que se espera liquidar, vender o realizar en menos de 12 meses? Falso. Así es. Solo consideraré el horizonte de 12 meses para aquellos activos que no tengan estrecha vinculación o no tengan que ver con el ciclo de operación o el proceso productivo. Por ejemplo, a propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión. A esos activos yo sí los clasifico bajo el horizonte de 12 meses. Pero otros activos como las cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar comerciales o los inventarios, yo no los considero bajo el horizonte de los 12 meses, sino más bien al horizonte que tiene que ver con la duración del ciclo normal de operación de la empresa. Ahora bien, pasemos al segundo componente, el estado del resultado integral. ¿Por qué este nombre de estado de resultado integral o estado de resultados global, que también se podría traducir de las normas internacionales de información financiera? Clásicamente, tradicionalmente, este estado que busca analizar el rendimiento de una entidad en un periodo estaba conformado por lo que era simplemente el estado de resultados, o sea, el PIG o el pérdidas y ganancias clásico. Ahora, con una mejora que se hizo en la presentación de información financiera hace años atrás en las NIF a partir del 2007, este estado de resultados evoluciona e incorpora una sección adicional que se denomina otro resultado integral, o a veces conocido como ORI. La suma, es decir, la conformación del estado de resultados clásico más el otro resultado integral es lo que pasaría ahora a denominarse estado del resultado integral, porque ahora el clásico suma aquellas ganancias y pérdidas que se derivan de este ORI u otro resultado integral. Sobre el estado de resultados, sobre la parte clásica o el pérdidas y ganancias, resaltaremos de que este componente del juego completo está constituido por 2 elementos. Esos elementos son ingresos y gastos. Sobre la definición de ingresos, el Consejo de Normas también es bastante explícito y conciso en solo dar 3 características para poder definir si una partida es un ingreso o no lo es, o si es un gasto o no lo es. Sobre los ingresos, destacaremos de que son las mejoras o aumentos en activos y las disminuciones de pasivos, que resulten en incrementos en el patrimonio a través de los resultados del ejercicio que van a pasar luego al patrimonio, y que no tenga que ver, que se exceptúen las contribuciones de los propietarios, es decir, exceptuando las aportaciones de capital. Entonces, siempre y cuando se cumplan con estas 3 características, que sea aumento en activos o disminución de pasivos, que desemboquen en un incremento en el patrimonio, pero que no tenga que ver con aportes de accionistas o dueños, entonces estaremos hablando en ese sentido de un activo. Cabe destacar
que realmente el concepto de ingreso, notemos de que está en función de los conceptos de activos y pasivos. Está en función de esos conceptos, porque simplemente nos dice que es el aumento de un activo o la disminución de un pasivo. Asimismo, por lo que conforman los gastos, en sentido contrario, diremos de que los gastos son aquellas disminuciones de activos o aumentos de pasivos que tengan que ver o que desemboquen o deriven en disminuciones en el patrimonio a través de los resultados del ejercicio o de las pérdidas netas, y que no tenga que ver con retiros de capital de los propietarios o distribuciones de dividendos. En esos casos, siempre y cuando se cumplan con esas tres características, estaremos hablando entonces de gastos. Nuevamente, el concepto de gastos está en función de los activos y pasivos. Y aquí podemos resaltar o traer a colación una conclusión importante que se tiene en cuenta cuando se aplican las normas internacionales de información financiera. Realmente, entre líneas, se puede ver que la intención del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad es privilegiar el correcto registro y valoración de los activos y pasivos. Y producto de ese correcto registro y valoración, todo aquello que se derive como ingreso o ganancias o gastos y pérdidas al estado de resultados, por ende se asume que también va a ser correcto. Al parecer, el Consejo tiene la intención de hacer una correcta precisión en la medición del balance general o el estado de situación financiera, y por ende, en defecto, se asume de que también va a estar bien registrado o bien medido el estado de resultados. Con respecto a la parte clásica, al estado de resultados típico, a la parte que no es el ORI, el estado de resultados, según lo que establece la NISPREDASPYME, se puede presentar de dos maneras: por la naturaleza de los gastos o también por la función de los gastos. Cuando hablamos de la naturaleza de los gastos, estamos hablando de que en la presentación del estado de resultados, nosotros, indiferentemente de la función a la que pertenezca el gasto, podríamos agrupar, por ejemplo, todas las depreciaciones de todos los departamentos de la empresa provenientes de activos fijos, de propiedades, planta y equipo, y decir en una simple línea gasto por depreciación. Asimismo, podríamos tener en otra línea gastos por beneficios a los empleados, teniendo en cuenta los empleados de todos los departamentos de toda la empresa. Por ende, estamos agrupando los gastos no por los departamentos, no por las funciones, sino por su naturaleza, es decir, todos los gastos que tengan que ver con beneficios a los empleados o todos los gastos que tengan que ver con depreciaciones o amortizaciones, por ejemplo. Esa es una forma de presentación. Otra forma de presentación que permite las NIF es el que se establece por funciones o por departamentos importantes de la empresa. En estos casos, aunque los gastos sean de naturaleza distinta, nosotros podríamos agrupar costos de ventas, podríamos agrupar gastos de ventas, podríamos agrupar gastos administrativos, entre otros, por la función o las áreas principales de la empresa, indiferentemente de que dentro de esas áreas hayan gastos de diversa naturaleza. Entonces, cuando hablamos de una presentación sugerida en la naturaleza de los gastos, notaremos de que estamos agrupando sin tener en cuenta a qué departamento o función de la empresa pertenece. Y cuando hablamos de gastos por función, hablamos de agrupación de costos y gastos indiferentemente de la naturaleza, de acuerdo a las áreas principales de la empresa. Por ejemplo, costos de distribución, costos de ventas, gastos de administración, entre otros. En la práctica, realmente lo más aplicado o lo más comúnmente o lo sugerido es tener una presentación del estado de resultados por funciones o por áreas, porque nos va a permitir medir mejor los rendimientos de cada una de las áreas principales de la empresa.
Ahora bien, aquello con el estado de resultados clásico, que es uno de los componentes, recordemos, del estado del resultado integral. El otro componente del estado del resultado integral era el mencionado ORI, u otro resultado integral, que es una diferencia resaltada con respecto a lo que antes eran las normas ecuatorianas de contabilidad. Con respecto al ORI, ¿qué podríamos decir? Bueno, el otro resultado integral es un segmento del estado financiero que complementa a los resultados tradicionales, es decir, las ganancias o pérdidas del ejercicio, que comprende las ganancias o pérdidas no realizadas producto de la tenencia de activos y los cambios en sus valores razonables. Es decir, este ORI se está refiriendo más bien a aquellos tipos de ganancias o de pérdidas que no son parte de la actividad de operación del negocio, sino es que son ganancias o pérdidas que se originan por la tenencia de ciertos activos. Recordemos que antes, bajo NEC, cuando se tasaba o revalorizaba una propiedad, planta y equipo, por ejemplo un edificio, el incremento de este activo se registraba contra una cuenta patrimonial directamente, que era el superávit de revaluación. Ahora, con esta mejora que se ha hecho a las NIF, se establece que, por ejemplo, cuando salga una revaluación de propiedades, planta y equipo, en vez de registrarse directamente contra el patrimonio, primero pase por esta sección de otro resultado integral, como una ganancia, y luego se acumule en el patrimonio en el superávit de revaluación. Es decir, esto va a permitir tener a los tomadores de decisiones una visión más amplia o más general de no solo las ganancias que está teniendo la empresa producto de sus operaciones, sino aquellas ganancias de capital que está también teniendo por la tenencia de activos. Entonces, esto va a reflejar aquellos cambios en esos valores de esos bienes, pero que no estamos hablando de estas ganancias que son típicamente realizadas o que pertenecen a la operación normal del negocio. Como decíamos, estos elementos del otro resultado integral no son parte de los ingresos, costos y gastos que generalmente son realizados, es decir, que forman parte del estado de resultados clásico o tradicional, que está ubicado antes del ORI. El ORI es un segmento que se ubica a continuación, en la parte de abajo del estado de resultados clásicos o de pérdidas y ganancias. Sin embargo, estos ORIs u otro resultado integral son lo suficientemente importantes como para ser incluidos en el resultado integral total del periodo, dando al usuario una visión más grande y completa de la entidad en su conjunto. Pero, ¿qué podemos registrar en el otro resultado integral? Hay que destacar que esto no es a discreción o a libre albedrío de la empresa. El Consejo se reserva exclusivamente que deben registrarse en el ORI 3 situaciones específicas en una empresa. En primer lugar, tenemos algunas ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Es decir, cuando se transforman estados financieros de una moneda a otra, por ejemplo, para propósitos de luego consolidar, las tasas de cambio que se utilizan en las diversas partidas suelen ser a veces promedios o tasas de cambio al final del periodo. Esto va a provocar de que los estados financieros se descuadren al momento en que son traducidos, por ejemplo, de libras esterlinas o de euros a dólares. Ese descuadre se ve compensado, anteriormente lo veíamos como ganancias o pérdidas acumuladas por reexpresión, en una cuenta patrimonial. Eso se hacía antes directamente. Ahora lo que se está pidiendo es que antes de que pase a acumularse esto en el patrimonio, primero se registre en el estado de resultado integral en la sección del ORI, y luego, una vez que se regularizan las cuentas para el siguiente periodo, este pase a una categoría separada del patrimonio y se quede acumulando como parte de las cuentas patrimoniales. Asimismo, las ganancias o pérdidas actuariales y algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. Todos aquellos son únicamente
los eventos o situaciones económicas que harían que se registren partidas en el otro resultado integral. Realmente no tiene que ver con partidas adicionales u otro tipo de situaciones que la entidad pueda elegir. El Consejo se reserva el derecho para solo admitir estas tres partidas. Y viendo la manera de ejemplo, nosotros tendríamos aquí de que en la parte superior viene el estado de resultados clásico, o el pérdidas y ganancias clásico, y llegamos justamente a la utilidad neta o la ganancia o pérdida del ejercicio por $40.000, por ejemplo. Y a continuación se suma este elemento que denominado ORI u otro resultado integral, en donde tiene estas situaciones específicas. Y aquí, por ejemplo, hemos puesto las ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos por un valor. Estos, al igual que los estados de resultados clásicos, se netean de cualquier efecto de impuestos, y son estos 7.700 los que pasan a formar parte luego de una categoría separada del patrimonio, al igual que lo hacíamos con las ganancias o las utilidades netas del estado de resultados clásicos. Si esto luego lo pasamos al estado de situación financiera, lo tendríamos en el patrimonio. Entonces tenemos el resultado del ejercicio que decíamos que era de 40.000, y estas ganancias o pérdidas del ORI forman una categoría separada del patrimonio, como lo establecen las normas internacionales de información financiera. Puede ser que presentemos el estado de resultados clásicos más el ORI de manera seguida, o si preferimos los presentamos en dos estados financieros separados. Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, la utilidad del ejercicio, si la entidad tiene partidas de otro resultado integral. Ya no existe bajo NIF la descripción de partidas extraordinarias. Más bien, si hay alguna situación atípica, podría ser considerada como otros ingresos u otros gastos. Y si es que la entidad tiene segmentos de operación y uno de ellos, alguna de estas líneas o segmentos, está discontinuada, debe presentarlo en una sección separada del estado del resultado integral. Ahora bien, aquello con lo que era el componente del estado de resultado integral. Sobre el estado de cambios en el patrimonio, que vendría a ser el tercer componente del juego completo de estados financieros, destacaremos que para cada componente del patrimonio, en el estado de cambios en el patrimonio, se deberá reconciliar el saldo inicial y el saldo final, mostrando las ganancias y pérdidas que surgieron del estado de resultados clásico y que luego se depositan o se acumulan en el patrimonio a través de los resultados del ejercicio o resultados acumulados. Cada partida de ORI, porque recordemos que ahora el estado de resultados es integral y comprende una sección adicionada que es el ORI, y que todas las partidas del ORI pasan al patrimonio. Por ende hay que mostrar cómo ha cambiado el patrimonio en estas partidas de otro resultado integral. Así como también transacciones con dueños en su calidad de propietarios, como por ejemplo cuando se emiten nuevas acciones o cuando han habido dividendos u otros tipos de distribuciones a los socios o accionistas. Y a manera de ilustración, se ha traído un estado de cambios en el patrimonio en el que notaremos de que tenemos justamente los saldos iniciales en un periodo, en este caso el 2012, y cada una de las cuentas patrimoniales descritas de manera vertical. Y vamos denotando cuál ha sido la variación en este patrimonio durante el ejercicio. Para este caso tenemos que fueron los resultados del ejercicio que se generaron por $40.000 más las ganancias y pérdidas actuariales que se generaron a través del ORI por 7.700. Todo aquello provoca de que el patrimonio de un valor total de 130.000 varíe justamente a un valor total de 177.700. En esencia, el estado de cambios en el patrimonio no representa diferencias significativas con lo que se venía aplicando con las normas ecuatorianas de contabilidad.
a excepción de que ahora debemos tener en cuenta si es que hay partidas del otro resultado integral. Sobre el estado de flujos de efectivo, prácticamente este está constituido por tres tipos de actividades: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Y debemos tener en cuenta de que el estado de flujos de efectivo se elabora no bajo el principio de devengado, sino es que se reconstruye el estado para que justamente exprese los movimientos de efectivo. Las actividades de operación son aquellas actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por el contrario, las actividades de inversión son aquellas inversiones a largo plazo, por ejemplo, como compras de activos fijos o intangibles, y que no son incluidas en equivalentes al efectivo. Y por otra parte, las actividades de financiación son las que en esencia sirven para soportar a las actividades de operación y a las actividades de inversión, como son el hecho de recibir préstamos de accionistas o recibir, por ejemplo, préstamos bancarios, todo aquello que financie a la entidad. Como no es objetivo de la presentación de